My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo al extenderles mi amor en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese gozo procede del testimonio del Espíritu de que el amor del Salvador se extiende a cada uno de ustedes y a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Él desea bendecir a sus hijos espiritual y temporalmente. Él comprende cada una de sus necesidades, dolores y esperanzas. Cuando socorremos a alguien, el Salvador lo considera como si lo hubiéramos socorrido a Él. Nos dijo que era así cuando describió un momento futuro que todos viviremos cuando lo veamos al concluir nuestra vida en este mundo. Mi imagen mental de ese día ha sido cada vez más vívida durante los días que he orado y ayunado para saber qué decir esta mañana. El Señor describió esa entrevista futura a sus discípulos y ella describe lo que anhelamos con todo el corazón que nos suceda a nosotros. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ustedes y yo queremos esa cálida bienvenida del Salvador, pero ¿cómo merecerla? Hay más hijos de nuestro Padre Celestial hambrientos, sin hogar y solos, de los que podamos ayudar, y sus números crecen más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, el Señor nos ha dado algo que cada uno de nosotros puede hacer. Es un mandamiento tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Es un mandamiento con una promesa maravillosa tanto para quienes están necesitados como para nosotros. Se trata de la ley del ayuno. Las palabras en el libro de Isaías son la descripción que el Señor hace del mandamiento y la bendición que está al alcance de los que pertenecemos a su iglesia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan.
De modo que el Señor nos ha dado un mandamiento sencillo con una promesa maravillosa. Actualmente en la Iglesia se nos ofrece la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una ofrenda de ayuno generosa por medio del obispo o el presidente de rama para el beneficio del pobre y del necesitado. Algunas ofrendas se emplearán para ayudar a quienes los rodean, incluso tal vez a algún miembro de su familia. Los siervos del Señor orarán y ayunarán para recibir revelación, a fin de saber a quién ayudar y qué ayuda ofrecer. Lo que no se precise para ayudar a las personas en su unidad local se pondrá a disposición para bendecir a otros miembros de la Iglesia alrededor del mundo que tengan necesidades. El mandamiento de ayunar por los pobres trae consigo muchas bendiciones. El presidente Kimball dijo que el incumplimiento de esta ley se considera un pecado de omisión con un costo muy elevado. Y él escribió: el Señor extiende ricas promesas a aquellos que ayunan y prestan ayuda al necesitado. La inspiración y la orientación espiritual vendrán junto con la rectitud y el acercamiento a nuestro Padre Celestial. La omisión de este acto justo del ayuno nos privaría de estas bendiciones. Recibí una de esas bendiciones hace unos días. Dado que la conferencia general cae en un fin de semana que normalmente incluiría una reunión de ayuno y testimonios, ayuné y oré para saber cómo debía seguir siendo obediente al mandamiento de cuidar del necesitado. El sábado, mientras estaba ayunando, me desperté a las 6 de la mañana y volví a orar. Tuve la impresión de consultar las noticias del mundo, donde leí la siguiente información. El ciclón tropical Pam destruyó muchos hogares al pasar por Port Vila, la capital de Vanuatu. Hubo al menos 6 personas muertas, las primeras confirmadas a causa de una de las tormentas más poderosas que haya golpeado la isla. Apenas quedan árboles en pie tras el paso del ciclón por la nación isleña del Pacífico. El equipo de evaluación de emergencias de World Vision planeaba estimar los daños cuando se calmara la tormenta. Los integrantes del equipo esperan que los preparativos hayan merecido la pena, pues habían colocado agua potable, alimentos, mantas, lonas impermeables, refugios y estuches de higiene y cocina en lugares claves antes de la llegada del ciclón. Aconsejaron a los residentes que buscaran refugio en edificios robustos como universidades y escuelas. Luego dijeron: lo más fuerte que tienen son iglesias de cemento, declaró Inga Meffan de Care International. Algunos ni siquiera tienen eso. Es difícil encontrar una estructura que parezca capaz de soportar una tormenta de categoría 5. Cuando leí la noticia, recordé haber visitado algunos hogares en Vanuatu. Pude imaginarme a las personas acurrucadas en casas que estaban siendo destruidas por los vientos y recordé la cálida bienvenida que me ofrecieron las personas allí, en Vanuatu. Pensé en ellas y en sus vecinos huyendo en busca del refugio de nuestra capilla de cemento. Entonces me imaginé al obispo y a la presidenta de la Sociedad de Socorro caminando entre ellos, consolándolos, dándoles mantas, comida y agua. Podía imaginarme a los niños asustados, acurrucados juntos. Se hallaban muy lejos de la casa donde leí ese informe. Sin embargo, yo sabía lo que el Señor iba a estar haciendo por medio de sus siervos. Sabía que lo que hacía posible que socorrieran a esos hijos del Padre Celestial eran las ofrendas de ayuno donadas generosamente por los discípulos del Señor que se hallaban lejos de ellos, pero cerca de Dios. Así que no esperé hasta el domingo, y esa misma mañana llevé una ofrenda de ayuno a mi obispo. Sé que el obispo y la presidenta de la Sociedad de Socorro pueden usar esa ofrenda para ayudar a alguien de mi vecindario, pero los conozco bien. Sé que serán inspirados a elevar y edificar a personas a quienes aman en el nombre del Señor. Mi pequeña ofrenda tal vez no se necesite cerca de donde vivo con mi familia y puede que el excedente local de mis ofrendas jamás llegue a Vanuatu. Pero habrá otras tormentas y tragedias en el mundo que afectarán a personas a las que el Señor ama y cuyos pesares Él siente. Parte de la ofrenda de ustedes y de la mía de este mes se empleará para ayudar a alguien
en algún lugar cuyo alivio el Señor sentirá como si fuera suyo. La ofrenda de ayuno de ustedes hará más que alimentar y vestir cuerpos. Sanará y cambiará corazones. El fruto de una ofrenda voluntaria puede ser el deseo en el corazón de quien ha recibido la ofrenda de ayuda a otras personas necesitadas. Eso sucede en todo el mundo. Ocurrió en la vida de la hermana Abby Turay, de Sierra Leona, donde una guerra civil que se desencadenó en 1991 azotó el país durante años. Sierra Leona ya era uno de los países más pobres del mundo. Durante la guerra no estaba claro quién controlaba el país. Los bancos cerraron, las oficinas gubernamentales fueron destruidas, la policía era ineficiente contra las fuerzas rebeldes y cundía el caos, la muerte y el pesar. Decenas de miles de personas perdieron la vida y más de 2 millones tuvieron que huir de sus hogares para evitar la matanza. Aún durante esa época, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creció. Una de las primeras ramas se organizó en la ciudad donde vivía la hermana Turay. Su esposo fue el primer presidente de rama y sirvió como presidente de distrito durante la guerra civil. Cuando la hermana Turay recibe invitados en su casa, ahora le encanta mostrarles 2 tesoros que conservó de la guerra. Una camisa de rayas blancas y azules que recibió en un paquete de ropa usada donada por miembros de la iglesia y una manta que ahora está gastada y llena de agujeros. Ella dice, esta camisa es la primera prenda de vestir que recibí. Me la ponía para ir a trabajar, era muy buena, me hacía sentir muy hermosa. Yo no tenía otra ropa. Esta manta nos mantuvo abrigados a mí y a mis hijos durante la guerra. Cuando los rebeldes vinieron a atacarnos, esto fue lo único que pude agarrar al huir hacia los arbustos para ocultarnos. Así que la llevábamos con nosotros, nos mantenía abrigados y a salvo de los mosquitos. La hermana Turay menciona su gratitud por un presidente de misión que se abría camino por un país devastado por la guerra con dinero en el bolsillo. Ese dinero de donaciones de ofrendas de ayuno de alguien como ustedes permitió a los santos comprar alimentos que la mayoría de los habitantes del país de Sierra Leona no podían adquirir, dado lo prohibitivo de sus precios. La hermana Turay dice que de quienes fueron lo bastante generosos como para hacer donaciones que a ellos les permitieron sobrevivir, dice, cuando pienso en la gente que hizo eso, siento que fueron enviados por Dios. Pues un visitante de los Estados Unidos estuvo con Abby recientemente. Mientras estaba con ella, se dio cuenta que había un juego de escrituras sobre la mesa. Percibió que eran un tesoro. Estaban bien marcadas y tenían anotaciones en las columnas. Las páginas estaban gastadas, algunas incluso rotas, y la cubierta estaba despegada del libro. Tomó las escrituras en la mano y dio vuelta a las páginas con delicadeza. Al hacerlo, halló una copia amarilla de un formulario de donativos y pudo ver cómo en un país donde $1 vale su peso en oro, Abby Turay había pagado $1 de diezmo, $1 al fondo misional y $1 como ofrenda de ayuno para quienes, en sus propias palabras, eran realmente pobres. El visitante cerró las escrituras de la hermana Turay y pensó, mientras se hallaba con esa fiel madre africana, que estaba en Tierra Santa. Así como el recibir la bendición de la ofrenda de ayuno de ustedes y la mía puede cambiar corazones, lo mismo ocurre cuando ayunamos por otras personas. Hasta un niño puede sentirlo. Por razones personales, a muchos niños y algunos adultos puede resultarles difícil ayunar 24 horas. Podría ser, en las palabras de Isaías, que sientan que el ayuno ha afligido su alma. Los padres prudentes reconocen esa posibilidad y tienen cuidado de seguir el consejo del presidente Joseph F. Smith. Es mejor enseñarles el principio y dejarles observarlo cuando tengan la edad suficiente para escoger con inteligencia. Recientemente aprecié la bendición de ese consejo.
Uno de mis nietos había descubierto que un ayuno de 24 horas supera su capacidad de resistencia, pero aún así, sus sabios padres plantaron dicho principio en su corazón. Uno de sus amigos de la escuela perdió a un primo en un accidente mortal. Mi nieto le preguntó a su madre durante el domingo de ayuno, más o menos a la misma hora que en el pasado había sentido que continuar el ayuno era demasiado arduo, si su apesadumbrado amigo se sentiría mejor si él seguía ayunando. Su pregunta era la confirmación del consejo del presidente Joseph F. Smith. Mi nieto había llegado al punto donde no solo comprendía el principio del ayuno, sino que se le había arraigado en el corazón. Había llegado a sentir que su ayuno y sus oraciones podían traer como resultado una bendición de Dios para alguien necesitado. Si vive el principio con suficiente frecuencia, sentirá en su vida los maravillosos efectos que promete el Señor. Tendrá la bendición espiritual del poder para recibir inspiración y mayor capacidad para resistir la tentación. Desconocemos todas las razones por las que Jesucristo fue al desierto y a ayunar y orar, pero sí sabemos al menos uno de los efectos. El Salvador resistió por completo las tentaciones de Satanás de usar incorrectamente su poder divino. Tal vez el breve tiempo que ayunemos cada mes y la pequeña cantidad que ofrezcamos a los pobres produzca solo una pequeña parte del cambio en nuestra naturaleza para no tener más el deseo de hacer lo malo. Sin embargo, existe una gran promesa cuando hacemos todo lo razonablemente posible para orar, ayunar y hacer una donación para las personas necesitadas. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Ruego que reclamemos esas grandes bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Testifico que Jesús es el Cristo, que en su iglesia se nos invita a ayudarlo, a cuidar del pobre a su manera, y que Él promete que recibiremos bendiciones sempiternas por ayudarlo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. ¡Vamos! No puede acabar en empate. Ashley, dime cuánto queda. No te pases, eso se lo diré a mamá. Solo dímelo. Bien. 58 segundos para terminar el recreo. 55. Tenemos que ganar. Oye, Matt. Ahora no, Travis. Ah, ya, claro. Pero cuando vaya después de clase, llevaré mis tarjetas de fantasía. ¿De acuerdo? Más tarde, me distraes. 41. ¡Oh, 40. no te lo dije! No te estoy escuchando. Tengo una tarjeta repetida del mago azul. ¿El mago azul? ¿En serio? ¿El mago de la sanación infinita? Te la cambio por 2 dragones y un ejército de elfos con una manada de unicornios. Lo que... ¡Oh! ¡Gol! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡ganamos! ¡Somos los mejores! Ay. ¿Qué estabas haciendo? ¿Durmiendo? ¡Ni mirabas en la dirección correcta! ¿Lo repetimos, por favor? ¿Estás bien? ¡Te caíste de cara! Ay, te dije una y otra vez que me dejaras en paz. He perdido por tu culpa. ¡Oh! Matt, ¿Por qué hizo eso? ¡Queremos a un portero! ¡No a un dormilón! ¡Queremos a un portero! ¡No a un Déjenme dormilón! en paz. ¡Queremos a un portero! ¡No a un... Oye, ¿aún quieres que te cambie el mago azul? Lo siento, no puedo salir. No hice mis quehaceres. Bueno, quizá en otra ocasión. Matt, ¡No mires a escondidas! ¿por qué empujaste a Travis en el recreo? ¿Por qué crees? Me hizo perder y yo solo le di la pelota. Él se cayó. Creo que deberías disculparte. No, él debería hacerlo porque ahora todos piensan que soy un pésimo jugador. Matthew, estoy segura de que ya pensaban eso antes de hoy. ¡Mamá! ¡Ayuda!
Buenos días, hermanos y hermanas. Nos gustaría darles a todos la bienvenida a la reunión sacramental este hermoso domingo. Soy el hermano Allred. Sean bienvenidos los que nos visitan. Empezaremos la reunión elevando nuestros espíritus con el himno Haz tú lo justo. Susie, siéntate bien. Ay. La lección de hoy es sobre el perdón. Matt, ¿has tenido alguna experiencia en la que hayas tenido que perdonar a alguien? En realidad, hace poco oí la historia de un niño y un amigo que le arruinó la vida. Pero a este amigo no parecía importarle y el niño creía que este supuesto amigo debía pedirle perdón. El amigo no lo hacía a pesar de que toda la clase lo odiaba. Y no lo dejaba jugar más al fútbol y luego... Creo que sé sobre quién es la historia misteriosa. ¡Acuérdate de orar! Querido Padre Celestial, ayúdanos a tener un buen día. Gracias por el gato. Amén. Trent, ¿Qué? solo estoy mirando. No, estás en mi equipo, ya está, equipos completos. ¡Vaya! ¡Qué maravillosos amigos tengo! Jason, nadie me deja jugar. Y es por culpa de Travis. No me lo creo. Travis no lo haría a propósito. Perdónalo. ¿Por qué? Yo no hice nada. Fue él. ¿Recuerdas tu promesa? ¿Promesa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué fue lo que prometiste al bautizarte? Tomar el nombre de Cristo, recordarlo, guardar sus mandamientos y aligerar las cargas de los demás. No puedes estar enojado con Travis y cumplir tu parte del trato. Eso parece imposible. Bueno, probablemente lo sea, si pasas todo el tiempo enojado con él. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar. ¡Acuérdate de orar! Padre Celestial, ayúdame a no estar enojado con Travis. Padre, ¿cómo puedo arreglar esto? Hola, siento haberme enojado y haberte empujado. Lo siento. Y yo siento haberte arruinado el partido. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Lo sé! ¡Dame 5! Les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo, tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida. Presidente Russell M. Nelson.
Durante el que sería el momento más asombroso de su ministerio terrenal, Jesús se puso de pie en su sinagoga de Nazaret y leyó las siguientes palabras que profetizó Isaías y se registraron en el Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los quebrantados. Así fue como el Salvador hizo el primer anuncio público de su ministerio mesiánico. Pero en este versículo también dejó claro que en el recorrido hacia su máximo sacrificio expiatorio y resurrección, su primer y más importante deber sería bendecir a los pobres, incluso a los pobres de espíritu. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús amó a los pobres y desfavorecidos extraordinariamente. Nació de 2 de ellos y creció entre muchos de ellos. Desconocemos los detalles de su vida temporal, pero una vez dijo: las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aparentemente, el Creador de los cielos y la tierra y de todo cuanto en ellos hay, era, al menos de adulto, una persona sin hogar. Desde los comienzos de la historia, la pobreza ha sido considerada uno de los mayores y problemas más común de la humanidad. Su costo más evidente suele ser físico, pero el daño espiritual y emocional que genera podría ser aún más debilitador. En todo caso, el llamado más persistente que jamás haya hecho el gran Redentor es el de unirnos a Él para levantar esa carga pesada de las personas. Siendo Jehová, dijo que juzgaría duramente a la casa de Israel, porque el despojo del necesitado está en vuestras casas. ¿Qué intentáis?, clamó, vosotros que trituráis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres. El autor de Proverbios aclaró este punto. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, y el que cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no será oído. En nuestra época, la Iglesia restaurada de Jesucristo aún no había cumplido 1 año cuando el Señor mandó a sus miembros a hacer lo siguiente: atender a los pobres y a los necesitados y suministrarles auxilio a fin de que no sufran. Presten atención al tono imperativo del final: que no sufran. Ese es el tono de Dios cuando habla seriamente. Dado el desafío monumental de afrontar la desigualdad en el mundo, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer? El Maestro mismo ofreció una respuesta. Antes de ser traicionado y crucificado, María ungió la cabeza de Jesús con un ungüento muy caro para ungir difuntos. Judas Iscariote se quejó de esta extravagancia y murmuró contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que podía. Hizo todo lo que pudo. ¡Qué fórmula más concisa! En cierta ocasión, un periodista le preguntó a la Madre Teresa sobre su tarea imposible de rescatar a los destituidos de aquella ciudad. Le dijo que, estadísticamente, ella no estaba logrando absolutamente nada. Aquella mujer pequeña y extraordinaria le replicó que su obra era una obra de amor, no de estadísticas. A pesar del número asombroso de personas que estaban lejos de su alcance, dijo que ella podía observar el mandamiento de amar a Dios y a su prójimo, sirviendo a los que estaban a su alcance, con cualquier recurso que tuviera. Lo que hacemos es como una gota para el océano, dijo en otra ocasión.
Pero si no lo hiciéramos, el océano tendría una gota menos. De manera sensata, el periodista concluyó que el cristianismo no era obviamente un empeño estadístico. Razonó que si había más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan del arrepentimiento, entonces era evidente que a Dios no le preocupaban los porcentajes. De modo que, ¿cómo es posible hacer lo que podamos? Por un lado, podemos, como enseñó el rey Benjamín, dejar de retener nuestros medios por creer que los pobres han traído su miseria sobre sí. Puede que algunos sean los causantes de sus propias dificultades, pero ¿acaso no sucede eso mismo con el resto de nosotros? ¿No es por eso por lo que este rey caritativo pregunta, ¿no somos todos mendigos? ¿No clamamos todos por ayuda, esperanza y respuestas a nuestras oraciones? ¿No pedimos perdón por los errores que hemos cometido y los problemas que causamos? ¿Acaso no imploramos todos que la gracia compense nuestras debilidades y la misericordia triunfe sobre la justicia, al menos en nuestro caso? No nos extrañe que el rey Benjamín diga que obtenemos una remisión de nuestros pecados al suplicar a Dios, quien responde de manera compasiva, mas retenemos la remisión de nuestros pecados cuando respondemos también de manera compasiva al pobre que nos suplica a nosotros. Además de obrar de manera misericordiosa hacia ellos, también deberíamos orar por los necesitados. Un grupo de soramitas, a quienes sus semejantes consideraban como la hez y la escoria, fueron expulsados, y estas son palabras en las Escrituras, fueron expulsados de sus casas de oración a causa de la pobreza de sus ropas. Mormón dice que eran pobres en cuanto a las cosas del mundo y también eran pobres de corazón, dos condiciones que casi siempre van juntas. Los misioneros Alma y Amulek contrarrestan ese rechazo reprensible de los mal vestidos diciéndoles que cualquiera que sea el privilegio que se les niegue, siempre pueden orar en sus campos, en sus casas, en sus familias y en el corazón. Pero entonces, Amulek le dice a este grupo que había sido rechazado. Él dice, si después de haber orado, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes si los tenéis a los necesitados, os digo que vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Qué recordatorio tan deslumbrante de que ricos o pobres debemos hacer todo lo posible cuando los demás tienen necesidad. Antes de que se me acuse de proponer programas sociales quijotescos y desmesurados o de respaldar al mendigar como una industria que está creciendo, les aseguro que mi reverencia hacia los principios de labor, el ahorro, la autosuficiencia y la ambición es tan firme como el de cualquier hombre o mujer. Siempre se espera de nosotros que nos ayudemos a nosotros mismos antes de procurar la ayuda de los demás. Es más, no sé exactamente cómo debieran cumplir ustedes con su obligación hacia aquellos que no siempre pueden o no saben cómo ayudarse a sí mismos. Pero sí sé que Dios lo sabe y que Él los guiará hacia actos caritativos de discipulado, si conscientemente desean, oran y buscan la manera de cumplir con un mandamiento que Él nos ha dado repetidas veces. Observen que me refiero a necesidades sociales complejas que sobrepasan
a los miembros de la iglesia. Afortunadamente, la manera que tiene el Señor de ayudar a los nuestros es más sencilla. Todo el que tenga capacidad física debe observar la ley del ayuno. Isaías escribió, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados? Testifico de los milagros espirituales y temporales que reciben aquellos que viven la ley del ayuno. Testifico de los milagros que yo he recibido. Verdaderamente, como escribió Isaías, he clamado en mi ayuno. Y Dios en verdad ha respondido más de una vez, heme aquí. Aprecien ese sagrado privilegio, al menos mensualmente, y sean generosos como sus circunstancias se lo permitan con las ofrendas de ayuno y con otras donaciones humanitarias, educacionales y misionales. Les prometo que Dios será generoso con ustedes y las personas a las que brinden alivio les llamarán bienaventurados para siempre. El año pasado, más de 750,000 miembros de la iglesia recibieron ayuda procedente de las ofrendas de ayuno administradas a través de obispos y presidentas de la Sociedad de Socorro. Ese número de santos de los últimos días están agradecidos. Hermanos y hermanas, un sermón así exige que reconozca las bendiciones interminables e inmerecidas de mi vida, tanto temporales como espirituales. Al igual que ustedes, de vez en cuando he tenido que velar por mis finanzas, pero nunca he sido pobre. Ni sé cómo se siente un pobre. Es más, desconozco por qué las circunstancias del nacimiento, la salud o las oportunidades educativas y económicas varían tanto en esta vida. Pero cuando veo tanta necesidad entre muchos, sí sé que por la gracia de Dios he sido preservado. También sé que aun cuando tal vez no sea el guarda de mi hermano, sí soy el hermano de mi hermano, y por eso quiero dar también según tu voz. En ese sentido, rindo un tributo personal al presidente Thomas Spencer Monson. Hace 47 años que lo conozco, y la imagen que atesoraré hasta que muera es la de él volando a casa, procedente de una devastada Alemania Oriental, en pantuflas, porque no solo había regalado su otro traje y sus camisas, sino también los zapatos que llevaba puestos. Cuán hermosos son sobre los montes y en las terminales de los aeropuertos los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz. El presidente Monson siempre ha hecho lo que ha podido más que cualquier otro hombre que yo conozca por la viuda, el huérfano de padre, el pobre y el oprimido. En 1831, el profeta José Smith recibió una revelación en la que el Señor le dijo que los pobres verían el reino de Dios viniendo a liberarlos en poder y gran gloria. Ruego que podamos cumplir esa profecía
yendo en el poder y la gloria de la iglesia verdadera de Jesucristo, para liberar y hacer lo que podamos y liberar a cualquiera que podamos de la pobreza que los tiene atados y destruye muchos de sus sueños. Lo ruego en el misericordioso nombre de Jesucristo. Amén. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol, se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más abundancia. Pero al que no tiene, aun aquello que él tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, ellos no ven. Y oyendo no oyen ni tampoco entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo vosotros veréis y no percibiréis. Porque se les ha engrosado su corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver aquellas cosas que vosotros veis, y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. Oíd entonces la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la llega a entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con gozo. Pero él no tiene raíz en sí, sino que es temporal. Y cuando viene la aflicción o la persecución por la palabra, enseguida se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y el que da fruto, y da uno a 100, y otro a 60, y otro a 30.